Les doy la bienvenida a esta conferencia, compartiendo con ustedes una excelente noticia. Ayer, en Palacio de Gobierno, el Perú suscribió la Convención Multianual de Asistencia Administrativa Mutua, lo que constituye un hito clave para mejorar las políticas públicas y un paso más que nos acerca a ser miembros de la OCDE. De hecho, en la delegación de facultades que nos dio el Congreso el año pasado, hemos venido promulgando leyes que buscan ampliar nuestro marco normativo al de la OCDE y al marco inclusivo del Plan BEPS. Por ejemplo, la incorporación de las normas de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como la obligación de presentar ante la SUNAT las declaraciones informativas conteniendo la información de la identidad del titularidad del beneficiario final de nuestro Código Tributario. Es decir, queremos saber quién es el beneficiario final de las empresas constituidas, sobre todo offshore. Adicionalmente, el acceso a SUNAT a la información de los clientes e información sobre operaciones pasivas de las empresas financieras con sus clientes, para dar cumplimiento a los tratados internacionales. Se estableció también la documentación para precios de transferencia y se revisó el modelo peruano de convenios para evitar la doble imposición. Con la firma de la convención, la SUNAT va a poder recibir y prestar asistencia técnica administrativa mutua con más de 113 jurisdicciones. En realidad, esto es algo en lo que el país se había quedado bastante rezagado. Cuando uno ve el mapa, ve que casi todo el mundo ya tiene convenios de asistencia mutua, de intercambio de información, y el Perú en eso venía rezagado, y en eso el Congreso de la República nos ayudó, dándonos delegación de facultades para poder empezar con este camino de asistencia mutua en materia de recaudación tributaria. La convención firmada ayer básicamente nos da un instrumento que nos va a permitir continuar luchando contra la evasión y la elusión fiscal. Tenemos que conseguir que todos los ciudadanos paguen sus impuestos a fin de que la balanza no se equilibre en unos pocos, sino que seamos la mayoría de los peruanos los que cumplamos con el deber cívico de pagar nuestros impuestos. Por ello, necesitamos consolidar los mecanismos de cooperación administrativa con las autoridades tributarias de los países adheridos a esta convención, entre los cuales están los países con los cuales hemos firmado convenios o con los cuales hemos firmado grupos de trabajo, como son la Alianza del Pacífico, APEC y la OSD, grupo al que aspiramos a integrar. También buscamos maximizar las labores de recaudación y fiscalización fiscal, entre otros. Así, en el corto plazo, vamos a poder intercambiar información para fines fiscales, realizar auditorías simultáneas en el extranjero, recibir y prestar asistencia en el cobro de deudas tributarias, así como la asistencia en la notificación de documentos en el exterior. Una vez que entre en vigor la convención, el Perú va a contar con el marco legal internacional para poder intercambiar información de manera automática. Como dije, esto es una cosa que el Perú tenía que hacer si quería básicamente acceder al grupo de países que son mayoritarios en el mundo y que van inexorablemente hacia la transparencia fiscal internacional. Estamos convencidos que la SUNAT va a aprovechar adecuadamente los mecanismos de asistencia administrativa mutua que pueda desarrollar al amparo de la Convención y, además, de todas las ventajas que este instrumento le va a conceder. Esto nos va a permitir como país mejorar la institucionalidad tributaria, que es clave si queremos atender las enormes necesidades que tiene el Perú en materia de seguridad, educación, salud e infraestructura. Más allá de los temas fiscales, la Convención ratifica nuestra posición para luchar contra la corrupción y el lavado de activos, que es otro tema enormemente demandado por los ciudadanos de este país. Se ha incorporado en nuestra legislación la obligación de intercambiar información financiera bajo el estándar automático, lo que afianza la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, la firma de la Convención conlleva la implementación de la recomendación impartida por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales en nuestra primera evaluación, poniendo al Perú en una mucho mejor posición para la siguiente evaluación que se llevará a cabo en el 2018. Finalmente, quiero agradecer a Grace Pérez Navarro,
por haber venido a nuestro país y ayudarnos en tan importante reto. Por sus gestiones, además, ante la OCDE, para que el Perú logre ser sede de la suscripción de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, algo que no es tan usual y no es tan fácil de lograr. Gracias, Grace. Grace es la directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE y ha desempeñado un papel muy importante en la elaboración de acciones que comprende el Plan BEPS. Por lo expuesto, le voy a ceder la palabra a Grace y yo quiero agregar que esto es un mecanismo muy importante para lograr una mejor institucionalidad de nuestro ente recaudador. La SUNAT, con estos mecanismos, va a lograr, al ponerse en el grupo de los países más desarrollados y los países que buscan un avance institucional, la SUNAT va a ser parte de esas instituciones que van a lograr tener una calidad, ¿no es cierto?, de estándar internacional y que va a lograr ser predecible y que va a lograr ser eficiente. Le cedo ahora sí la palabra a Grace, quien básicamente va a disertar sobre la OECD y los mecanismos que se han establecido para fortalecer la transparencia fiscal a nivel mundial. Proceso que viene andando y que básicamente es inexorable. Muchísimas gracias, Claudia, por sus palabras y por haber apoyado tanto nuestros esfuerzos para que Perú pueda seguir avanzando en el tema de transparencia para efectos tributarios. Quisiera empezar con el tema de la importancia y la relevancia de incorporarse en la OCDE, porque esto ha sido algo que el gobierno de Perú ha estado buscando desde hace como un año y estamos en ese proceso. Y para nosotros también es algo muy importante y por eso hemos estado trabajando muy estrechamente con los oficiales, los ministros de Perú. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, los beneficios de incorporarse en la OCDE se podrían ver de cómo empezó la OCDE, cuáles son las raíces de la organización. Y bueno, esta organización se creó después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir a los países europeos, para fortalecer las economías de esos países. ¿Y qué pasó? Después de pocos años se vio que este tipo de cooperación entre países para mejorar sus economías tenía mucho valor. Esta organización se creó, fue una idea canadiense-estadounidense y decidieron abrir la organización a otros países. Y hoy en día tenemos 35 países miembros y como pueden ver nosotros ahora tenemos varios países que están en varias situaciones en términos de entrar en la organización. Por ejemplo, tenemos Colombia y Costa Rica que van en ese camino, están por terminar el proceso y bueno, tenemos el interés de Perú y otros países de la región y de otras partes del mundo también que están interesados y esto es un tema que se está platicando ahora en la OCDE. ¿Por qué hay tantos países ahora interesados en incorporarse en esta organización? Bueno, lo que nosotros hacemos es elaboramos políticas para mejorar las vidas de los ciudadanos de nuestros países y más allá de nuestra membresía, como se puede ver con este tema de la transparencia y el Foro Global sobre transparencia e intercambio de información. Esto es un buen ejemplo de lo que podemos hacer conjuntamente. El Foro Global tiene hoy en día 146 países y jurisdicciones como miembros de ese grupo. ¿Por qué creamos este grupo que incorpora tantos países? Porque el tema de la evasión y la elusión tributaria es un tema global que precisa soluciones globales. Porque ¿qué pasa si un país cambia las leyes, tiene acceso a la información bancaria, pero los otros no lo hacen? Pues la evasión
se traslada a otro país. Así que precisamos un campo nivel para combatir conjuntamente el problema de la evasión y la elusión tributaria. Y este trabajo lo empezamos en el año 2009. Bueno, puedo decir que empezamos hace mucho tiempo, pero con la crisis financiera, ¿qué pasó? Los países grandes y principales, principalmente los del G20 y los de la OCDE, decidieron que ya sí el tema de evasión tributaria, el tema de los paraísos fiscales, eso ya no se podía aceptar. Todos los países estaban en crisis y tenían que hacer algo. Y no podían actuar de forma única. Entonces tenían que colaborar para poder establecer estándares internacionales para poder cooperar. ¿Y cómo cooperar? A través del intercambio de información, a través de una cooperación más estrecha en las auditorías, por ejemplo, las auditorías simultáneas, etc. Entonces, lo que hicimos fue establecer este foro global, establecer ciertos estándares y establecer un proceso para que el cumplimiento con esos estándares sea vigilado por este grupo. Y tenemos hoy en día un proceso de revisiones entre pares que ha logrado mucho. Ya hemos publicado creo que como 250 informes sobre países. Tenemos un proceso de una primera fase de evaluar el marco legal de los países, pero eso obviamente no es algo suficiente porque un país puede tener unas leyes muy bonitas y perfectas, pero si no se aplican de una forma adecuada, entonces eso no sirve. Entonces tenemos esta primera fase de examinar el marco legal y esa fase ya la ha pasado Perú y ahora estamos en el proceso de la segunda fase de Perú. Pero Perú se incorporó en este grupo en el año 2014, así que ya hemos hecho bastante con los otros países y con los países que antes se podían considerar como paraísos fiscales, pero como ya han aumentado la transparencia, están cumpliendo con estos requisitos internacionales, ya realmente no se pueden considerar como paraísos fiscales. Así que eso es un logro muy importante de este trabajo del Foro Global sobre la transparencia. También hemos estado trabajando sobre el tema de la elusión por parte de las multinacionales. Es este proyecto que se llama BEPS. BEPS por sus siglas en inglés, que trata el tema de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las multinacionales. ¿Por qué atacamos este tema también? Porque este es otro tema en el cual los países tienen que trabajar conjuntamente para poder llegar a una situación en que no exista ni la doble imposición ni la no imposición. Porque lo que estaba pasando bajo la planificación tributaria, muchas de las empresas multinacionales podían trasladar sus beneficios para no pagar impuestos en ningún país. Así que lo que hicimos fue crear otro grupo sobre este tema, el marco inclusivo sobre BEPS, y bajo este marco hemos elaborado 15 medidas para poder atacar este problema. Y hoy en día estamos dentro de este marco inclusivo, estamos tratando de asegurar que los países puedan implementar estas medidas y apoyarlos en hacerlo, y también asegurarnos que los países puedan y están implementando estas medidas de una forma correcta. Ahora bien, tenemos 15 medidas, pero no todas son obligatorias, porque claro, cada país tiene su situación económica, su sistema tributario particular. Entonces, muchas de estas medidas son realmente como mejores prácticas y cada país tiene que evaluar estas prácticas y ver cómo las van a incorporar en su ley o si las van a incorporar.
Pero sí tenemos 4 medidas que son obligatorias, los estándares mínimos. ¿Y por qué elegimos estas 4? Bueno, elegimos 4 estándares mínimos porque estos estándares, si no se implementan, tienen efectos negativos en los otros países. Así que, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el tema de las prácticas nocivas, los regímenes preferenciales. Y estos son regímenes tributarios preferenciales que si no tienen sustancia, si no atraen actividades económicas reales, entonces son nocivas, porque ¿qué hacen? Esos regímenes atraen los beneficios, aportan una tasa mínima o nula sobre los beneficios de las empresas, pero eso no es como la tributación debería ser. Se deberían poner los impuestos en el país en donde se crean, hay valor agregado y a donde uno tiene unas actividades económicas reales. Entonces, hemos elaborado unos estándares, de hecho, acabamos de publicar el informe sobre estos regímenes. Habíamos evaluado 2 regímenes preferenciales de Perú y están bien, no tienen ningún problema, así que salieron muy bien en ese tema, así que ese estándar ya está. El otro estándar relacionado tiene que ver con la transparencia, el intercambio de lo que se llaman rulings. Rulings, ¿qué son? Son decisiones por parte de la administración tributaria sobre la situación específica de un tributario sobre una transacción. Y estas rulings antes se daban por países como Luxemburgo, Holanda, etcétera, y era como dar un tratamiento preferencial a una empresa, y eso ya no se puede hacer, pero ahora tienen que intercambiar esas rulings de forma automática. Así que cada país sabe lo que el otro país está haciendo, porque ¿qué pasa? La ley puede decir que tienen una tasa de 25% sobre los ingresos, pero en realidad, a través de una ruling, el país a lo mejor bajó esa tasa a 0.5%, como pasó en un caso en uno de nuestros países. Eso ahora va a ser mucho más transparente y de esa forma todos van a saber qué es exactamente lo que está pasando, cuáles son las preferencias que se están dando a las grandes empresas. También tenemos el tema de mejorar la resolución de los casos de doble tributación. Ahora, esto a lo mejor están pensando, bueno, eso no es un caso de erosión de la base imponible. Claro que no, pero decidimos que bajo este proyecto iban a haber aún más casos de doble tributación durante este periodo de transición en el cambio de las leyes, y no queríamos que las empresas queden con doble imposición por este cambio. Entonces, hemos establecido como un estándar mínimo el mejoramiento de la resolución de estos casos de doble imposición. También tenemos otro tema de transparencia, el reporte país por parte de las empresas. ¿Y esto por qué es importante? Nosotros, y creo que muchos de ustedes saben que la cuestión de precios de transferencia es un tema por el cual las multinacionales pueden trasladar sus beneficios a países de baja tributación. Y lo que pasa es que esas empresas a veces le dan cierta información a una administración tributaria y otra información a otra administración. Y entonces las administraciones no tienen la misma información. Así que bajo este proyecto decidimos, no, vamos a exigir a las grandes empresas a establecer estos reportes país por país para que cada administración tributaria tenga la misma información. Así pueden determinar los impuestos de una forma más adecuada.
Y también tenemos el estándar mínimo sobre las cláusulas de antiabuso de los tratados de doble imposición. Ahora bien, Perú tiene como 8 tratados vigentes hoy en día y sé que están negociando algunos otros. Esta cláusula que hemos elaborado tiene como objetivo de evitar que terceras partes beneficien del tratado si no son realmente residentes o los contribuyentes que se estaban planteando dentro del tratado como beneficiarios del tratado. Así que esto es otro tema mínimo. Pero lo demás del proyecto BEPS es realmente una forma de darle a los países herramientas para combatir la elusión tributaria. Así que con este proyecto estamos atacando la elusión tributaria con el tema de transparencia e intercambio de información que estamos elaborando a través del Foro Global. Estamos atacando el tema de la evasión tributaria y quisiera señalar que con el convenio que se firmó ayer también se puede utilizar esta información en ciertos casos para también atacar el tema de corrupción y el lavado de dinero, porque muchas veces la evasión tributaria, la corrupción, el lavado de dinero están conectados, porque los criminales no trabajan en tributación y después en el lavado de dinero, todo está conectado. Entonces, es muy importante darle la posibilidad a las administraciones tributarias de poder dar esa información a las autoridades competentes que puedan perseguir esos casos de corrupción o de lavado de dinero. Así que con todo esto estamos tratando realmente de elaborar mejores políticas para una vida mejor y en el caso del campo tributario tratar de asegurar que los sistemas tributarios sean justos y que se apliquen las leyes con equidad para que todos paguen sus impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias por el apoyo que nos vienes brindando para ir cumpliendo esos estándares. Y aunque debo decir que ha adelantado buena parte de mi exposición, ¿no? Entonces ahora trataré de no repetir y de no cansarlos. Y lo que quisiera además, y seguramente lo que sí va a ser una cosa diferente respecto a lo que ha dicho Grace, es un poco tratar de alinear las cosas que venimos haciendo en los últimos 2 años respecto a tributación internacional con la visión que tenemos de país, ¿no? O sea, nuestra visión de país es tener mejores políticas públicas y para eso queremos pertenecer a este grupo selecto de países de la OECD, ¿no? Y además lo que queremos es seguir las tendencias de tributación internacional, ¿no? Y esas tendencias nos llevan fundamentalmente… ¿Cuál es? Sí. A ver, y nos llevan fundamentalmente entonces a los temas que vamos a ver ahora, ¿no? Nosotros decimos que queremos ingresar a la OECD, queremos además seguir las tendencias internacionales y estas tendencias internacionales, ¿hacia dónde van? Van un poco, como ya lo dijo Grace, es a un nuevo marco institucional de transparencia e intercambio de información. También nos lleva a, como ella mencionó, si bien es cierto los países hemos venido trabajando de manera separada en la lucha contra la evasión y elusión internacional, justo la crisis mundial del 2009 quizá fue el gatillo en la cual todos los países estando en crisis se desencadenaron políticas, tanto monetarias como políticas fiscales expansivas, lo que generaron elevados déficits fiscales. Entonces, en esta instancia, los países necesitaban mayores ingresos y ahí lo que los países se dieron cuenta es que había unos grandes forados de evasión y elusión internacional, ¿no? Como ustedes saben, la mayor parte del valor agregado y el comercio internacional en el mundo se realiza a través de las grandes empresas multinacionales. Entonces, se dijo, tenemos que avanzar, para poder luchar contra la evasión y elusión internacional necesitamos
avanzar, profundizar los estándares de intercambio de información y colaboración entre las administraciones tributarias, y necesitamos generar un conjunto de medidas que tienen que ser, para su mayor eficacia, tienen que ser adoptadas entre la mayor cantidad de países del mundo, ¿no? Y eso es lo que nos lleva un poco a las políticas que estamos tratando de implementar en el país y que pasaré a comentar brevemente, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Entonces, voy a tratar de resumir porque algunas de las cosas ya las dijo Grace, ¿no? A ver, Perú se ha subido este carro un poquito tarde porque los países lo vienen haciendo desde 2009 en adelante, con mayor énfasis. Perú, a partir de octubre del 2014, es miembro del Foro Global, este foro que reúne a más de 130 países. En noviembre del 2016, Perú aprobó la fase 1. En verdad, los exámenes que dimos fueron en septiembre, la evaluación continuó y en noviembre recibimos ya la aprobación de manera satisfactoria, que es lo que comentó Grace también. Esta evaluación, a ver, el Foro Global de Intercambio de Información es el ente rector que se encarga además tiene dos funciones. Uno es el que elabora los estándares mediante los cuales los países deberían intercambiar la información, ¿no? La información vía requerimiento, la información automática. Elabora estándares y además vela por su cumplimiento. Para velar por su cumplimiento, somete a los países a lo que se llama revisión interpares, ¿no? Quiere decir, los otros países, un grupo de 30 países, evalúan a cada país miembro para certificar si cumple o no cumple con estos estándares. Nosotros en la fase 1 fuimos revisados en el marco jurídico del intercambio, es decir, si el marco legal normativo que tiene el país permite que la información exista, que la información esté disponible y que la información pueda ser intercambiada. Como repito, ese examen ya lo dimos de manera satisfactoria. La fase 2, que es la que por la cual vamos a ser evaluados en el segundo semestre del próximo año, lo que ve es ya la aplicación de estas normas, ¿no? Es decir, dada la existencia de las normas, cómo se da el intercambio en términos prácticos, ¿no? Para esto venimos trabajando. Perfecto. Para eso venimos trabajando, no solo es el MEF, no solo la SUNAT, está el Banco Central, registros públicos, la UIF, el Tribunal Fiscal, ¿no? Un conjunto de instituciones, porque esta revisión compete a la información que posee en buena cuenta el Estado peruano. Entonces, es un trabajo multidisciplinario que, si bien es liderado por el MEF y por la SUNAT, en verdad nos compete a todos y aprovecho también para agradecer por la colaboración de todas las instituciones, ¿no? Ahora, eso era en términos de intercambio de información, y ahí ya sabemos entonces en qué estamos, ¿no? En términos del marco inclusivo de BEPS, ¿no? Nosotros somos miembros del marco inclusivo de BEPS desde enero del 2017. Esto, BEPS, como lo mencionó Grace, ¿no? Lo que trata de luchar es contra la evasión y elusión internacional. Para eso tiene 15 planes de acción, ¿no? Que analizan diferentes ámbitos de la actividad económica y proponen medidas para que los países lo puedan adoptar. Tiene varias características, algunas son recomendaciones y algunos son estándares mínimos, ¿no? Los que suscriben el marco inclusivo, como Perú, lo que se obligan a cumplir los estándares mínimos, ¿no? Entonces, un poco lo que ya explicó Grace, los estándares mínimos se dan en 4 planes de acción. El primero que vemos es el Plan de Acción 5, el de prácticas tributarias perniciosas, ¿no? O regímenes tributarios preferenciales o perniciosos. Y en ya hemos sido evaluados en 2 regímenes, ¿no? De la SOFRA-TACNA y las zonas especiales de desarrollo. Eso ha sido en julio de este año y, como lo comentó Grace también, hemos sido evaluados de manera óptima, ¿no? A continuación tenemos además la acción 6, que también es estándar mínimo, que trata de impedir la utilización abusiva de los convenios, ¿no? Es decir, que empresas que no tienen sustancia en ninguno de los países que firman este convenio puedan hacer un uso de los beneficios del convenio, ¿no? Para esto, nosotros ya hemos sido
si bien nosotros tenemos una red reducida de convenios, tenemos solo 8 convenios, y hay, para adoptar estas recomendaciones, este estándar mínimo de BEPS, lo que tendríamos que hacer es modificar esos convenios. Tenemos 2 opciones para modificarlo. Una es mediante la revisión bilateral de los convenios, ¿no? Como nosotros tenemos 8 convenios, uno podría decir, esta puede ser una opción, porque es una red reducida, o la otra es, el propio grupo BEPS tiene un instrumento, que es un instrumento multilateral, que es el MLI, por sus siglas en inglés, que prevé simplemente hacer modificaciones, o sea, acogerse al MLI con las modificaciones pertinentes, y eso automáticamente modifica todos los convenios que tenga cada país, ¿no? Nosotros estamos justamente estudiando de qué manera vamos a modificar, ya hemos modificado nuestro modelo y seguramente nos estaremos acogiendo al MLI el próximo año, ¿no? Y con eso estaríamos cumpliendo con este estándar también, ¿no? El siguiente estándar mínimo es el Plan de Acción 13 de BEPS, que se refiere a los documentos de precios de transferencia, ¿no? El precio de transferencia es básicamente la realizan las empresas multinacionales, ¿no? Y entonces lo que se trata es de generar una información en los mismos estándares para todos los países, ¿no? En este caso, además, y para ello tenemos que tener el reporte local, reporte maestro y el reporte país por país. El reporte país por país es el que se intercambia, ¿no? Y entonces el estándar consiste en el intercambio de este reporte país por país. Solo para comentarles que nosotros estamos avanzando ya, hemos cambiado nuestra legislación justamente para poder cumplir con este estándar y además contarles un poco que el reporte país por país es el reporte que realizan las empresas, la casa matriz de las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, en ese caso, el Perú no tiene más de 12 o 15 grupos multinacionales con sede en el Perú, es decir, nosotros tendríamos que compartir información de 12 grupos multinacionales, pero en contrapartida vamos a recibir información de muchos grupos multinacionales, ¿no? La gran cantidad de multinacionales no tienen sede en el Perú, sino tienen sede en otros países. Entonces, en este caso vamos a hacer, si quieren, vamos a dar información de 12 grupos multinacionales y seguramente vamos a recibir de más de 100 o 150, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir además a la Administración Tributaria tener un mejor control de la recaudación, ¿no? Y nosotros entonces, a partir del 2018, vamos a suscribir el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes. Es decir, ya generamos la obligación, mediante ley, que las empresas tengan que emitir estos reportes y el instrumento para intercambiarlo es el Acuerdo Multilateral que suscribiremos el próximo año, ¿no? Finalmente, el último plan de acción BEPS, que es el 14, el último estándar mínimo, es los mecanismos de resolución de controversias sobre convenios fiscales, ¿no? Es un poco como comentó Grace, para administrar este periodo de transición, ¿no? Si bien la idea es que no exista doble no imposición, tampoco queremos que exista doble imposición, ¿no? Y para asegurar que no exista doble imposición, tenemos que llegar hasta la última instancia, es decir, una vez que los países acordaron cuánto van a recaudar en cada caso, cuando exista doble imposición, se tiene que tener un mecanismo de resolución de controversias no acorde para evitar esto, ¿no? Entonces, en esto estamos también estudiando el tema y nosotros a partir también del 2018, con el MLI, estaríamos también acogiendo este estándar, ¿no? Entonces, un poco, para resumir, se ve en este gráfico, bueno, en este gráfico además de eso se ve la universalidad, si quieren, del marco inclusivo, ¿no? No estamos hablando, no solo es Perú, no solo es la OECD, no solo son 40, 50 países, estamos hablando de más de 100 países, ¿no? Más de 100 países que se han obligado de manera voluntaria a cumplir con los 4 estándares mínimos, ¿no? Es decir, y eso, es cierto, nos va a dar una nueva arquitectura de tributación internacional que va a permitir eso, aunado a la transparencia que permite la colaboración administrativa entre las administraciones tributarias, nos está dando una nueva línea de base para la tributación, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco cómo ha ido evolucionando y que nosotros entonces, a partir del 2018, hoy en el 2018, estaríamos cumpliendo con los 4 estándares mínimos, ¿no?
Ahí, nuevamente, para seguir, para pedir el apoyo de Grace, que nos siga apoyando, y seguramente que el 2018 habríamos cumplido con esto, ¿no? ¿Qué cambios hemos ido haciendo en la legislación interna, ¿no? O sea, para lograr todo esto que hemos ido comentando en estos minutos, hemos tenido que modificar la legislación y también vamos a tener que seguirla haciendo. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, para permitir el intercambio automático de información, el tema del secreto bancario no permitía el intercambio automático, porque si el IRS de Estados Unidos nos pedía información de todos los americanos en el Perú, nosotros no podíamos ir en cada caso individual al juez a pedir el levantamiento de información bancaria, ¿no? Entonces, la legislación tal cual la teníamos no preveía el intercambio automático, que es un estándar del Foro Global. Entonces, hemos levantado el secreto bancario para efectos del intercambio. ¿Qué más hemos hecho? Este acuerdo, este convenio que se firmó ayer, prevé, como lo mencionó Grace, varios tipos de colaboración. Prevé fiscalización conjunta, prevé asistencia en recaudación, prevé traslado de valores, intercambio de información en sus 3 modalidades. Ya, varios de estos temas, como por ejemplo fiscalización conjunta, con el Código Tributario, como los teníamos estructurados, no podía ser posible. El Código Tributario le da atribuciones a la Administración Tributaria para ejercerlas sobre sus contribuyentes. ¿Qué pasaba si el IRS nos pedía información de un residente americano que lo único que hacía era tenía cuentas bancarias en el Perú? El solo tener cuentas bancarias en el Perú no genera ningún ingreso grabado y por lo tanto la SUNAT no podría ni siquiera notificarle, tener una asistencia en recaudación ni fiscalización. Entonces, ¿qué hemos hecho? El Código Tributario ahora prevé un capítulo de asistencia administrativa, ¿no? Y entonces eso nos permite implementar lo que se firmó ayer, ¿no? Y también lo que hemos hecho ha sido regular el tema de precios de transferencia en servicios intragrupo. Hemos regulado algunas otras opciones también de BEPS, ¿no? Entonces, y además ya hemos avanzado un poco en el siguiente, en la fase 2 nos van a revisar no solo la aplicación, ¿no?, de las normas de intercambio, sino además también hay un nuevo concepto que ha aparecido en el año 2016 como obligación, que es el concepto de beneficiario final, ¿no? Entonces nosotros ya lo hemos incluido en el Código Tributario como que la Administración Tributaria tiene la facultad de solicitar a los administrados el beneficiario final. Lo que no está todavía, y para eso vamos a tener un proyecto de ley, es darle contenido a ese beneficiario final, ¿no? ¿Qué significa el beneficiario final en el caso de una cuenta bancaria? ¿Qué significa el beneficiario final en el caso de empresas, ¿no? Entonces, esa es una norma que viene pendiente, ¿no? Entonces, finalmente, solo para que se vea que estamos tomando acciones de política que van ligadas a un objetivo, que son básicamente los que comenté al inicio, ¿no? Esto es un poco una línea temporal de cómo hemos ido avanzando en la asistencia mutua e intercambio de información, ¿no? En el 2016, en octubre del 2016, el ministro Alfredo Torna envió un oficio a la OECD pidiendo suscribir la CAM, ¿no? Nosotros estamos en toda la disposición de suscribir, ¿no? El estándar de intercambio fase 1 se aprobó en noviembre, ¿no? Nosotros, mediante decretos legislativos brindados por el Congreso, modificamos el Código Tributario en los términos que he estado comentando en diciembre del año pasado. En enero, la OECD rápidamente manifestó que acepta el interés, ¿no? Y luego hemos venido trabajando en los cuestionarios. O sea, esto, digamos, la firma del convenio que se realizó ayer, en verdad es como la cereza o el punto final. Final no, todavía queda un perfeccionamiento que pasa por el Congreso, pero de todas maneras es un hito importante, pero que viene después de un trabajo realizado, ¿no?, mucho tiempo anterior entre los funcionarios de SUNAT, del MEF y de otras instituciones, ¿no? Entonces, es absolver cuestionarios, los cuestionarios vienen con la OECD y finalmente ya quedamos expeditos para la firma, ¿no? Ayer se firmó este convenio entre 113 jurisdicciones, ¿no? Y ahora el Perú es la jurisdicción número 114. Y entonces nosotros podríamos estar, a partir del 2018, una vez que sea perfeccionado
el convenio en la capacidad de poder ya ir implementando, ¿no?, en la SUNAT todos los mecanismos para empezar el intercambio de información, ¿no? Finalmente, ¿qué viene? Un poco ya lo que he ido comentando, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que darle contenido al concepto de beneficiario final. Tenemos que, además, tratar de perfeccionar el secreto bancario para que la SUNAT también pueda acceder a la información del secreto bancario, pero para sus fines propios, no solo para intercambio, ¿no?, como tienen la gran mayoría de administraciones tributarias en el mundo. Y tenemos que sacar normativa de diferente nivel también para garantizar esta implementación tanto en términos de transparencia como en términos de los estándares BEPS, ¿no? Y finalmente, como ya lo había anunciado, en el 2018 tendríamos que acogernos también al instrumento multilateral, ¿no?, para cumplir con los estándares mínimos, ¿no? Solo para terminar, ¿qué pasa con los otros planes de acción, ¿no? Ya hemos dicho que el BEPS tiene 15 planes de acción y 4 nomás son estándares mínimos. Los otros planes de acción, lo que tenemos es que tenemos que evaluar, tenemos que estudiar cuál es la pertinencia de esos planes de acción para usar en el caso peruano. Son recomendaciones que son, cuando uno los ve técnicamente son muy buenas, pero aquí hay que hacer como una especie de un terno a la medida, ¿no? Hay que ver cuáles se aplican en mayor o menor medida o qué modificación se le debe hacer a esa recomendación para aplicarla en el caso peruano, ¿no? Pero lo importante es que desde el Ministerio de Economía, desde la SUNAT, estamos comprometidos con seguir las tendencias internacionales y con la lucha contra la evasión y elusión internacional. Muchas gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes un poquito qué es lo que venimos trabajando en la SUNAT, en este contexto de transparencia fiscal al que se dirige al mundo y en el que el Perú ya se viene embarcando desde hace algún tiempo. Para conversar sobre esto, hemos estructurado esta presentación en 3 partes. Ya Grace y Marco han expuesto bastante bien sobre lo que implica el proceso de transparencia fiscal y lo que significa el convenio, así que vamos a simplemente concluir algunas cositas que tienen relación con lo que nosotros venimos trabajando actualmente, y eso es lo que veremos como avances de la SUNAT en este proceso. Queda claro que como administración tributaria nosotros tenemos que estar bastante preparados, porque esto es no solamente es un nuevo estándar que se le exige al empresario, a la persona natural, en el término de hacer más transparentes sus transacciones, sino que como administración tributaria también, al manejar información bastante sensible, nos exige evidentemente estar a la altura de las circunstancias para llevar este proceso de manera adecuada. Y finalmente vamos a comentar un poquito sobre el régimen de amnistía, más conocido como régimen de repatriación, y que está venciendo hacia fines de este año, y veremos su relación en realidad con este proceso de transparencia fiscal. A ver, como se ha comentado, la convención que hemos suscrito como país el día de ayer y que es el primer paso, digamos, real, importante para empezar con el intercambio de información, nos permite básicamente 2 tipos de medidas. La primera es efectivamente poder intercambiar información, que es lo que está en rojo. Vamos a hablar en unos minutitos qué información específicamente podemos intercambiar. Y luego las demás que tienen que ver con asistencia, ¿no? Asistencia de, como comentaba Grace, si nosotros estamos fiscalizando a una compañía y necesitamos, o a una persona natural y necesitamos asistencia para una fiscalización en el exterior, lo podemos hacer. Si necesitamos asistencia en la recaudación o incluso en el trabar medidas cautelares, lo podemos hacer, y también evidentemente en el notificar documentos. La tendencia global hace que en realidad ya sean 103 países. Nosotros hemos sido el país número 114 en suscribir la convención, pero una vez que uno suscribe la convención no inmediatamente puede ejecutar todas estas medidas, porque evidentemente las administraciones tributarias tienen que tener todos los instrumentos
tanto jurídicos como los procedimientos fácticos para poder ejecutar estas medidas de la mejor manera posible. Y en intercambio de información, los países comprometidos son 103. De esos 103 países, 50 países, que son los que están, ustedes ven pintados en azul en la diapositiva, han empezado con el intercambio de información este año. Entre ellos interesa resaltar Argentina, Colombia, México, Islas Caimán, España, Portugal, Italia y Francia. Y desde el 2018 están, por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Suiza. ¿Qué es lo que se intercambia? A ver, lo primero que nos permite este convenio suscrito el día de ayer es intercambiar lo que se denomina reporte país por país. Esto sí es aplicable exclusivamente a empresas y exclusivamente a empresas que tengan una facturación consolidada, son transnacionales con una facturación consolidada de 700 millones de euros. Perú, como país importador de capitales, se ve muy beneficiado con este intercambio en el sentido que es más la información que vamos a recibir de otros países que la que vamos a entregar. La que vamos a entregar no llega a más de 20 empresas de capitales puramente peruanos. Aquí lo que importa es quién es la empresa, digamos, base o matriz, ¿no? Y evidentemente se acumula toda la información consolidada y esa es la que se viene a enviar al resto de países. ¿Qué información, digamos, queda incluida dentro de este reporte? Toda la información de facturación global, los impuestos que se pagan, la cantidad de trabajadores que se tienen, las transacciones que se hacen. ¿Qué otro tipo de información nos permite acceder a la convención que se ha firmado el día de ayer? Información tributaria, ¿cómo qué? Información referida a ganancias de capital, salarios, pensiones, intereses, regalías, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la información financiera, tenemos básicamente el saldo de las cuentas bancarias y productos financieros y siempre apuntando al beneficiario final. Como ya se ha dicho, lo que se requiere es que para que esta información sea efectiva, cada país tenga dentro de su legislación interna las normas que les permitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de la cuenta al margen de las personas que aparezcan como titulares en ella. Luego, la información que se puede intercambiar está referida tanto a personas naturales como a personas jurídicas, ¿no? Los dos tipos de información. Y el tipo de información que se va a poder presentar tiene distintos tipos de modalidades. Uno es el requerimiento a pedido, vale decir, la SUNAT, si está fiscalizando a alguien o tiene interés en algún sujeto en concreto, va a mandar el pedido de información debidamente motivado, no se puede mandar un pedido vacío, se tiene que indicar qué es lo que se está fiscalizando, cuál es la hipótesis de trabajo que se tiene, ¿no? Y el país respectivo enviará la información. Eso se llama información a requerimiento. Otro tipo de información es la información automática, que esa es masiva y para lo cual además se necesita cumplir con determinados estándares. Esa información sí llega de manera automática y de manera periódica, de acuerdo a lo que hayan establecido cada uno de los países. Y finalmente tenemos el intercambio espontáneo de toda esta información. Vale decir, si alguna administración tributaria, por ejemplo, la Agencia Tributaria Española está realizando una fiscalización y encuentra algo que puede ser de interés de la administración tributaria porque detecta que hay omisiones de tributos de residentes españoles o incluso de residentes peruanos y que es una omisión respecto del fisco peruano, enviaría la información de manera espontánea a Perú para que Perú pueda hacer las acciones correspondientes. Ahora, todo esto, les decía, requiere que como administración tributaria estemos preparados porque para nosotros esto es un mundo nuevo. Nosotros no hemos trabajado, esto es algo que se nos viene y lo primero que se ha hecho es crear una oficina especializada que se llama de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, que es para brindar esta asistencia y también para el intercambio de información. Y ha habido una selección bastante rigurosa para las personas que se han incorporado a la oficina, de acuerdo con los propios estándares que exige también la OCDE. No es algo fácil, ni común, ni corriente. Entonces se ha aplicado una prueba que se le suele llamar la prueba del polígrafo, por ejemplo, para las personas que se han incorporado a la oficina, por el tipo de información sensible que se va a manejar.
También hay unas exigencias de no tener pues, riesgos crediticios, ni riesgos financieros, ni contar con ningún tipo de antecedentes. Estas regulaciones o requerimientos para el personal que trabaja en esta oficina son requerimientos adicionales a los que ya contamos en la propia administración para las personas que ejercen las facultades de fiscalización o de resolución de reclamos, etcétera, etcétera. Luego, la propia OSD nos hace llegar unos lineamientos que están en un libro bastante extensos de todos los requerimientos que tenemos que cumplir en términos de infraestructura, de seguridad en infraestructura. Entonces nosotros tenemos un piso en la administración tributaria que cuando Marco Camacho lo ha ido a ver ha dicho esto es como misión imposible por el tipo, incluso el propio acceso a la oficina es un acceso bastante riguroso. Solamente puede acceder las personas que trabajan en la oficina, tienen que dejar todas sus herramientas electrónicas, salvo las computadoras de la propia oficina. No se admite el ingreso de USBs, para evitar copias, no se admite el ingreso de teléfonos celulares. Las oficinas tienen un sistema de videovigilancia a las 24 horas y sin puntos ciegos, tanto adentro como afuera. Y todos estos son estándares que establece la propia OSD y nosotros los hemos complementado además con estándares de la UIF. En esa parte, como administración tributaria, sí tenemos muy claro desde la alta dirección que en términos de confidencialidad queremos establecer los más altos estándares para evitar cualquier tipo de problema. Luego también tenemos requerimientos en la parte informática y ya los hemos venido implementando. Hemos acelerado mucho el proceso porque además hemos implementado los mismos estándares para lo que tiene que ver con el régimen de repatriación de capitales y se nos pide información encriptada, servidores independientes y ahora incluso hemos empezado ya nosotros nuestro proceso de certificación. Eso no lo pide la OSD, no lo pide tampoco los requerimientos de la UIF, pero lo hemos hecho por decisión propia. Hemos empezado un proceso de certificación de seguridad informática que es la certificación ISO 27001 y estamos en pleno proceso. Finalmente, cabe señalar que para implementar todas estas medidas hemos contado con la asistencia técnica de la propia OSD. Grace nos ha enviado equipos de trabajo que han estado trabajando a lo largo del año con nosotros y también hemos recibido asistencia de organismos multilaterales para poder realizar esto con éxito. Ahora, ¿cómo se relaciona o qué relación existe entre este avance hacia el mundo de la transparencia y los regímenes de amnistía a nivel global? Se ha solido dar, esto es un proceso que ha sido natural, la OSD, en algún momento lo hemos comentado con Grace, no es partidaria en términos generales de estos regímenes de amnistía, pero sí reconoce que en procesos de transparencia, cuando la administración tributaria de un país va a acceder a la información, resulta conveniente que existan estos regímenes porque determinan un buen nivel de acogimiento y no entorpecen ni enturbian la relación entre la administración tributaria y el administrado, porque permiten que el administrado se pueda poner al día en sus obligaciones tributarias antes de que la administración tributaria tenga el acceso a esta información. Y eso aquí se va pintando el mapa con los regímenes que han existido, ¿no? Y se ha logrado a nivel mundial un nivel de recaudación más o menos de 85.000 millones de euros a propósito de estos regímenes de amnistía. Cada país lo ha hecho de manera distinta, algunos personas naturales, algunos han incorporado personas jurídicas, algunos países como Chile, que tienen un impuesto al patrimonio, pudieron hacer un régimen que se base en el patrimonio. En el caso del Perú, lo que dio el gobierno fue un régimen de amnistía que tiene que ver con el acogimiento de la renta, ¿no? Y vamos a comentar ello. Sabemos que en nuestro país las personas que se pueden acoger son las personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, y lo pueden hacer por todas las rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre del año 2015. Y básicamente hablamos ahora de dos modalidades de acogimiento. La A, la primera, que es la modalidad de ingresos netos o ganancias de capital, y la otra, que es la de incremento patrimonial no justificado, a la que se le pueden agregar los consumos.
Básicamente la determinación entre una y otra radica en que en el primer caso se requiere sustentar el origen de las rentas, vale decir si las rentas fueron generadas por mi trabajo, por algún tipo de ganancia de capital obtenida en el Perú o en el exterior. Y en el caso del incremento patrimonial no justificado, no se requiere, digamos, acreditar el origen de estas rentas. Y esto es algo que ya prevé, de hecho, el régimen general del impuesto a la renta, porque cuando estamos hablando de incremento patrimonial no justificado, en ningún caso en realidad se exige acreditar el origen de las rentas. En términos generales, ¿por qué consideramos que esta oportunidad es una oportunidad única? Por las ventajas que esto supone para alguien que quiera acogerse o se acoja el día de hoy, ya que tiene tasas preferenciales que son de 10% si solo declara y de 7% si el dinero se encuentra afuera, ¿no? Y este es repatriado e invertido en el Perú por el plazo de 3 meses. Además, no se aplican ni intereses ni sanciones. Como sabemos, los intereses del régimen, de cualquier régimen, son por cualquier obligación tributaria emitida, llegan a ser de 14.6% al año. En este caso no se estaría aplicando ningún tipo de interés. Y evidentemente, en términos de presentar la declaración, acá lo que requiere el régimen es, tenemos ya los formularios colgados en la página web de la SUNAT, presentar una declaración por todo el régimen en lugar de estar haciendo presentaciones anuales. Para cerrar esta presentación, me gustaría comentarles los pilares sobre los que estamos trabajando este régimen sustitutorio. Básicamente son 2, certeza y seguridad jurídica y confidencialidad. En cuanto al primero, como administración tributaria, somos conscientes de que las normas tributarias tienen cierto nivel de complejidad. Y también somos conscientes de que dependiendo de la realidad económica del contribuyente, el caso puede ser más simple o puede ser más complejo. Nosotros los acogimientos que vamos teniendo el día de hoy, hasta el día de hoy, son casos que evidentemente los patrimonios pueden ser más simples y son acogimientos que se han dado directamente y se han dado mucho con nuestra asesoría. Nosotros lo que queremos como administración tributaria, lo primero que queremos es que el contribuyente tenga muy claro cuál es nuestra interpretación sobre la norma, de modo tal que no se genere, digamos, un conflicto posterior. Lo que no queremos como administración tributaria es que cerrado este proceso se realicen o se empiecen a tener discrepancias entre la administración y el administrado. Y es por eso que incidimos mucho en que preferimos entrar a ver antes, conversar o que los asesores legales vean esto de manera correcta para que el acogimiento sea adecuado. En ese sentido, nosotros hemos aplicado la política de puertas abiertas, hemos recibido a innumerables contribuyentes, varios de los cuales se han acogido directamente, hemos recibido también a los asesores externos, hemos trabajado con los bancos de inversión, hemos ido a exposiciones, hemos ido a donde nos han dicho que quieren escuchar nuestra opinión. Y a donde no nos han dicho, hemos tocado también las puertas para en realidad poder manifestar cuál es la posición clara de la administración tributaria sobre este tema. Tenemos más de 50 preguntas frecuentes colgadas en la página web, hemos atendido directamente más de 200 consultas remitidas por correo electrónico y hemos colgado también, tenemos más de 20 opiniones colgadas que son vinculantes y eso quiere decir que ningún sujeto dentro de la administración tributaria puede luego cambiar de opinión o desdecirse de la opinión que ya está publicada. Y en cuanto al tema de confidencialidad, hemos creado en realidad también una oficina de repatriación que ha sido, esto lo hemos hecho al amparo de lo establecido en la propia ley y esta oficina cumple con los mismos estándares que hemos indicado que cumple la oficina que va a manejar o que maneja lo que es la asistencia mutua en materia administrativa y el intercambio de información. Vale decir, videovigilancia, acceso exclusivo, cuentas auditables, exactamente los mismos estándares precisamente para garantizar la confidencialidad de la información. La persona ha pasado también por las mismas pruebas, se ha pasado esta prueba que le llamamos la prueba del polígrafo, se han revisado los antecedentes y es un equipo que evidentemente se está especializando cada vez más en la materia al tener las consultas y atender directamente a los contribuyentes en este tema. Solamente
incidir en que esta es una oportunidad única, que el plazo vence el 29 de diciembre, no está previsto, nos los preguntan muchas veces, nos los preguntan en prensa, nos los preguntan los mismos contribuyentes, y no está previsto y no se ve que el escenario político permita establecer una prórroga para este tipo de acogimiento. Por lo cual, en realidad, los invitamos a que los que tengan clientes o que estén en la misma situación se puedan acoger. Y siempre, como les digo, estamos con las puertas abiertas para recibir cualquier sugerencia que ustedes nos puedan hacer de camino a poder mejorar en este proceso. Muchísimas gracias. Quizás podamos comenzar con Grace Pérez Navarro. Una pregunta respecto de este sistema BEPS. ¿Cuáles serían los casos más notorios de, digamos, de infracción o de arbitraje, de colocación de la facturación en países de baja tributación para eludir precisamente el pago de impuestos? A nivel global, ¿qué casos son los más conocidos que nos puedas ilustrar? Bueno, han habido varios y han aparecido en la prensa. El ejemplo que se ha visto de Apple, por ejemplo. Apple recibió lo que se llama una ruling de Irlanda, a través de la cual podía pagar menos de 1% como tasa tributaria por todos los beneficios que recibía desde Europa, etc. Y era una estructura que se tomaba ventaja de las diferencias entre las leyes corporativas de empresas en Irlanda y las leyes en Estados Unidos, en términos de dónde es la sede de la empresa. Eso ya no se puede hacer bajo el proyecto BEPS. Irlanda cambió la ley, ahora se van a intercambiar las rulings, así que eso ya no se puede hacer. Han habido otros casos en los cuales las empresas multinacionales trasladan los patentes, los valores intangibles a un paraíso fiscal, y entonces todos los beneficios se declaran en ese paraíso fiscal, mientras que todos los esfuerzos para crear ese valor se hicieron en otro país. Entonces, esos son los tipos de casos que estamos tratando de atacar, y todo eso por lo general era legal bajo el sistema tributario internacional, y por lo tanto hemos cambiado las pautas sobre precios de transferencia, los artículos del modelo de convenio de doble imposición de la OCDE, también se ha cambiado en las Naciones Unidas, así que era como tomar ventaja de las leyes actuales para beneficiarse de una tasa baja o nula. De acuerdo. Bueno, quería preguntarle a Víctor Shigeyama si la SUNAT ha detectado casos de ese tipo en el Perú, es decir, empresas peruanas, transnacionales que trabajan en el Perú, que hayan, digamos, acudido a ese tipo de arbitraje, es decir, a declarar sus ingresos o facturar desde países con baja tributación. Sí, bueno, efectivamente la globalización tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos y sus retos. Y efectivamente las prácticas de elusión también son relativamente fáciles hoy de globalizarse. Y en el Perú no somos la excepción. Es la razón por la cual estos marcos inclusivos y este foro global son fundamentales para la lucha contra la evasión tributaria. Sí tenemos casos de este tipo. El sector minero, por ejemplo, suele arbitrar a veces con temas de precios. También tenemos casos de empresas que tienen operaciones en múltiples países, pero... ¿Y han identificado alguna empresa en particular? Hay algunos casos,
pero de nuevo el problema que hemos tenido en el pasado es que resulta difícil acotar estos temas cuando no tenemos este tipo de marcos. Ahora con la adhesión al Foro Global y al intercambio de información va a ser mucho más sencillo y mucho más claro, y además, como también es uno de los objetivos de la administración, que las reglas sean mucho más predecibles para los administrados, de tal manera que lo que queremos es evitar en realidad en el fondo los conflictos, que todos sepan cuáles son las reglas que se van a manejar, y estos procedimientos que se están estableciendo ahora son bastante claros, y entonces el principio es bien simple. Uno debe pagar la renta donde se genera la venta. Ahora, es evidente, es obvio, pero muchas veces los contribuyentes aprovechan los resquicios legales para justamente erosionar la renta utilizando paraísos fiscales. Y entonces el Foro Global está permitiendo cerrar esas brechas, con lo cual en este proceso de nueva transparencia fiscal internacional va a ser progresivamente más complejo que un contribuyente pueda utilizar estos mecanismos que eran, digamos, elusivos a la administración, ¿no? ¿Tienen alguna en la SUNAT, y quizás también preguntarle a César Liendo del Ministerio de Economía, un cálculo acerca de qué porcentaje, digamos, del monto de evasión y elusión del impuesto a la renta, que parece que es del 55%, se ha dicho, ¿no? El 55% del impuesto a la renta se elude o evade en el Perú, es un porcentaje bien alto. ¿Qué porcentaje obedecería a este tipo de prácticas de arbitraje con países de baja tributación, etcétera? ¿Tienes alguna idea? Bueno, a ver, en realidad el trabajo que estamos haciendo en estos últimos meses es justamente para identificar con más precisión dónde estamos teniendo estos forados. No podría adelantar cifras sobre cuáles son las modalidades, pero sí ya tenemos más claridad que efectivamente la evasión y la elusión del impuesto a la renta sobrepasa el 50% en el país, lo que representa alrededor de unos 35.000 millones de soles. Estamos hablando solamente del impuesto a la renta, ¿no? Porque en el caso de IGB estamos hablando de otros 20.000 millones que representan más o menos el 35% del IGB. Por lo tanto, el trabajo de la administración es clarísimo, tenemos que ir cerrando estas brechas. Ahora, cabe indicar también que ningún país es capaz de cerrar el 100% de la brecha. Claro. Siempre existe un espacio, pero claramente estamos por debajo de los estándares internacionales. César Liendo, ustedes en el Ministerio de Economía, ¿tienen alguna hipótesis de dónde se va ese 55%? ¿Cómo se genera ese 55% de evasión o ilusión? Sí, bueno, como mencionaba Víctor, los niveles de evasión que tenemos en el caso de impuesto a la renta son bastante altos, están por encima de los estándares de países que están involucrados en todos estos nuevos esquemas de arquitectura tributaria internacional. Yo lo que quisiera enfatizar mucho luego de las buenas presentaciones que hemos visto ahora, creo que es bastante claro los beneficios que nos trae como país en términos de intercambio de información, transparencia, etc. Yo quería enfatizar mucho los desafíos que nos trae como país, ¿no? Y ahí hay una palabra clave, creo que Claudia la abordaba mucho y la ministra también, es el tema de institucionalidad, ¿no? Mi experiencia laboral, académica, siempre ha estado vinculada a temas macroeconómicos, así que no puedo evitar hacer el símil. Yo lo que siento con estos procesos que se están dando en el ámbito tributario es muy parecido a lo que vivimos a inicio de los 90, digamos, en la parte macroeconómica, cuando se da toda esta reinserción financiera, comercial, y nos exige a las instituciones macroeconómicas, Banco Central, Ministerio de Finanzas, la Superintendencia, nos pone un ancla primero y nos exige evolucionar, ¿no? Y tener instituciones sólidas, creíbles, predecibles, ¿no? Y creo que estos procesos van hacia eso, ¿no?
yo pensaba la palabra esta credibilidad, ¿no? Que se ha repetido varias veces en la mañana. Es clave, ¿no? Yo no me imagino un banco central que hubiera podido adoptar un esquema de metas explícitas de inflación, un inflation targeting, si no tenía credibilidad, que la fue ganando desde el inicio de los 90, ¿no? ¿Tú crees que la SUNAT tiene la credibilidad suficiente, tiene los estándares necesarios como para adoptar y participar en estos intercambios internacionales? Absolutamente. Yo lo ¿Sí? que siento. Entonces, ¿por qué expresas una preocupación? Entonces? No, lo que yo digo es este proceso justamente nos lleva a eso, ¿no? Claudia, Víctor y todo el equipo de la SUNAT han iniciado ya hace algunos meses un proceso de fortalecimiento institucional. Se ve claramente, por ejemplo, en el tema de repatriación, Claudia lo mostró muy claramente, cómo se ha modificado la estructura organizativa de la SUNAT para dar justamente esas señales de credibilidad y predictibilidad hacia el contribuyente, ¿no? Así que yo lo que creo es que este proceso simplemente acelera ese proceso que ya se inició de fortalecimiento institucional. De acuerdo. Víctor, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, quería complementar. Efectivamente, este proceso de inclusión de Perú en Foro Global y la adhesión al marco es, por un lado, una gran oportunidad para la administración, también es obviamente un reto, ¿no? Porque este es como un cambio de paradigma y tal vez esto es importante también entenderlo, en el sentido de que es casi un antes y un después. Y por eso, digamos, todas las medidas que se están dando tienen que verse de manera integral. De un lado, nos incorporamos a un nuevo marco internacional de transparencia tributaria y fiscal y financiera. Y entonces, claro, aparece también este proceso de amnistía, que es una oportunidad para que los contribuyentes se pongan en regla. Pero por otro lado, la administración claramente tiene que asumir un reto nuevo porque va a empezar a intercambiar muchísima información. Por suerte, yo diría que en la historia de SUNAT no ha habido grandes problemas de filtración, por ejemplo, de datos. Más bien, el único escándalo que conocemos claramente en la administración en el pasado es el famoso caso de RUC Sensible, que fue más bien al revés, que fue un exceso de secretismo. Entonces, pero sin embargo, ya entendiendo que vamos a empezar a intercambiar información con 140 países, la responsabilidad es mayúscula. Y es por eso, como decía Claudia, hemos iniciado un proceso de fortalecimiento, identificación de cuáles son los procesos claves para garantizar la seguridad de esa información, ¿no? Ahora, queda claro que la administración también tiene que hacer un trabajo interno de mejorar su capacidad de adaptación a este nuevo marco. Por ejemplo, tenemos que ser mucho más predecibles, tenemos que ser mucho más transparentes. Y este proceso de amnistía, por ejemplo, es una buena oportunidad para demostrar que estamos haciendo ese cambio, ¿no? Es por eso que decidimos que todos los informes y toda la información que íbamos a recibir y consultas que íbamos a tener de los contribuyentes iban a ser respondidos de una manera tal que se cree un marco completo de predictibilidad total, ¿no? Y es por eso que todos los informes son vinculantes, cosa que no es muy usual en la administración. También tenemos el caso de las puertas abiertas. Y si bien es cierto, hemos escuchado también algunos comentarios sobre la dificultad que tienen de trabajar el régimen y llenar los formularios, pero los hechos están demostrando que en realidad no es tan complejo. Tenemos casi 300 personas que ya llenaron sus formularios, una buena parte de ellos son pequeños, contribuyentes que no traen mucho dinero, pero igual se están acogiendo y lo han hecho de manera individual, ni siquiera han usado abogados para ello, ¿no? Por supuesto, los capitales más grandes tienen instrumentos mucho más complejos y con certeza sí necesitan la asesoría de estudios tributarios, pero lo que demuestra es que sí estamos en un proceso de cambio. No tenemos ninguna duda de que siempre hay cosas que mejorar y las críticas son bienvenidas, ¿no? ¿Cuánto se ha repatriado hasta ahora? Tenemos ya alrededor de 300 personas acogidas, lo que representa por el momento todavía un pequeño monto, estamos hablando de más o menos
600 millones de base imponible y alrededor de unos 60 millones de impuesto pagado, ¿no? Ahora, todas las experiencias dicen que esto va a suceder en los últimos 30 días, ¿no? Procrastinación parece que es parte de la naturaleza humana. Pero también probablemente es porque es una decisión totalmente racional, es decir, si hablamos de gente que está manejando dinero y ha hecho mucho dinero, es porque sabe manejar sus finanzas, ¿no? Entonces, el sentido común dice paga al final, porque da lo mismo pagar hoy que pagarlo en la primera semana de diciembre, ¿no? Y ya es financieramente una mejor opción pagarlo al final, ¿no? Bueno, además me imagino que la firma precisamente de este convenio establece una especie de espada de Damocles, en realidad mucho más eficiente, mucho más amenazante que una espada de Damocles, porque a partir del año 2020, según entiendo, vamos a poder recibir, el Perú o la SUNAT podría recibir la información acerca de cuentas de peruanos en el exterior que no hayan declarado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la tasa que tendrían que pagar ya no sería del 7 o el 10%, sino de ¿cuánto? A ver, yo diría que, sin ánimo de parecer un tiburón, yo digo un tiburón vegetariano, SUNAT claramente con ese instrumento tiene ya todas las herramientas para poder identificar capitales no declarados, ¿no? Efectivamente, intercambiar información tributaria y financiera con 140 países nos da un poder enorme de saber qué está pasando en el mundo. Y difícilmente una persona puede esconder ya dineros en el planeta. Efectivamente, en el 2020, Perú empieza a hacer intercambio automático de información con información del 2019. Entonces, sí, vamos a tener la capacidad de conocer mucha información que hoy no podemos, pero más que una espada de Damocles, yo lo plantearía como una oportunidad para que todos los contribuyentes tengan la opción de ponerse al día, ¿no? Es un poco en broma, digo, este es el last train to paradise, ¿no? Y efectivamente, la tasa es absolutamente conveniente, 7% si traen el dinero, 10% si no. Y si esto no lo hicieran hoy, la tasa, el costo total puede subir significativamente, casi 10 veces, ¿no? Hasta 10 veces o 12 veces, ¿no? 70%. Podría llegar a 80%. Es decir, 30% más 70%. intereses. Sí, efectivamente. Porque a partir después del 29 de diciembre, toda vez que empecemos a identificar dineros, son tasas mayores, hay multas, hay intereses. Y sí, bueno, el costo total de la repatriación podría llevar el costo total a un 70% con facilidad, ¿no? Pero, claro, esto supone que ya no haya paraísos fiscales en el mundo para el año 2019-2020 donde alguien pueda esconder, digamos, sus cuentas, sus capitales. ¿Realmente han desaparecido o van a desaparecer los paraísos fiscales? ¿Qué paraísos fiscales quedan? Por ejemplo, Delaware. Bueno, yo quiero saber. Corea del Norte podría ser una opción. Corea del Norte. Bueno, no, hay que tener cuidado con Trump. No, eso es una broma, pero sí es cierto que hemos avanzado bastante y a lo mejor no se conoce tanto lo que hemos hecho dentro del Foro Global, pero tenemos 146 países y jurisdicciones que se han comprometido a la transparencia y al intercambio de información. Así que ya tenemos estos ex paraísos fiscales cooperando con otros países. Panamá ya firmó y ratificó este convenio y ya está en posición de intercambiar información. También Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Isla de Man, Luxemburgo, Suiza, Singapur, todos se han comprometido y están participando en este proceso, así que ya realmente no quedan paraísos fiscales. Uruguay firmó, ratificó, está intercambiando información. Delaware en Estados Unidos. Delaware forma parte de Estados Unidos y Estados Unidos
está intercambiando información. No, pero eso es un Estado independiente. Es cierto que en el caso de Delaware todavía no cumplen completamente con el estándar de beneficiario final. Pero el año pasado el Tesoro en Estados Unidos cambió las reglas tributarias para obligar a lo que se llaman las Single Member LLC, son las empresas o sociedades que tienen un socio que declaren quién es el socio. Así que ya han avanzado, pero sí es cierto que todavía no llegan a cumplir completamente con el estándar. Pero de todas formas sí están cooperando a través del poder de Estados Unidos en el intercambio de información con muchos países, y obviamente Estados Unidos tiene una red de tratados muy grande. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de la institucionalidad peruana para efectos de toda esta, digamos, este intercambio de información y de acciones tributarias respecto de la, digamos, seguridad que puede haber en la SUNAT para el manejo de toda esta información? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, nosotros hemos estado trabajando muy estrechamente con SUNAT justamente para adecuar los sistemas internos para que puedan intercambiar esta información. Yo sé que obviamente van a haber dudas en la comunidad sobre la seguridad de esta información. Lo que les puedo decir es que antes de irme a la OCDE yo trabajaba en el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos y negocié el acuerdo de intercambio de información con México. Ese tratado ha estado en vigencia por 30 años y nunca ha habido un problema de filtración de datos, de abuso de la información. Y claro, en ese momento era algo nuevo, una novedad. México tiene relaciones económicas muy estrechas con Estados Unidos. Los bancos de Texas y Florida pensaban que iban a quedar en quiebra, que todos los fondos mexicanos iban a salirse de Estados Unidos, y eso no pasó. Filtraciones no ocurrieron, así que entiendo que antes de este cambio puedan tener dudas, pero les puedo asegurar que nosotros estamos trabajando, estamos viendo y asegurando que SUNAT esté preparada para poder intercambiar y proteger esa información. Todo el proceso antes de poder firmar el convenio fue un proceso de analizar justamente este tema de confidencialidad y la protección de la información, y antes de pasar al intercambio automático va a haber otro proceso de revisión entre pares sobre este tema de la confidencialidad. César, viendo el tema de, digamos, en el decreto legislativo se aprobó levantar el secreto bancario para información, para intercambio de información con el exterior, pero no para efectos internos de la administración tributaria. ¿Se va a buscar ese segundo cambio también a través de un proyecto de ley? ¿Cómo juega eso con, digamos, el derecho fundamental, el secreto constitucional al secreto bancario? Sí, bueno, tiene que ver con estos procesos también de reforma. Yo creo que tienen que ser graduales. Justamente lo que mencionaba Víctor hace un momento, también van de la mano con una ganancia de credibilidad de la SUNAT. Entonces, el secreto bancario es un tema bastante sensible que tiene que ir de la mano también con credibilidad, predictibilidad de las instituciones. Creo que vamos mano a mano. Ahí hemos avanzado. Creo que tener secreto bancario, al menos para tratados de información internacional, es un avance respecto a lo que teníamos hace 12 meses atrás. En la medida, nuevamente, que sigamos fortaleciendo la institucionalidad de SUNAT, ganando credibilidad, creo que vamos por muy buen camino, como mencionaba Grace. Vamos a seguir avanzando, perfeccionando esta herramienta de secreto bancario, que está además, para fines internos, está dentro del paquete que nos plantea la OCDE, ¿no? De acuerdo. Víctor, un par de preguntas ya que casi finales. ¿Cuánto se espera recaudar con esta amnistía, sobre todo considerando que existe ahora
ya no la espada de Damocles, sino el cuchillo directamente en la aorta. Y luego, hablando de arbitrajes y posibilidad de declarar en países de baja tributación y todo lo demás, la legislación interna está llena de posibilidad de arbitraje. El RUS, por ejemplo, sirve para eso, y todos estos regímenes tributarios diferentes. Claro, esto ya no tiene que ver exactamente con esto, pero es el mismo tema, yo no sé cómo lo van a manejar. Sí, bueno, en realidad es difícil determinar un monto y probablemente eso lo sabremos el día 29 de diciembre a las 12 de la noche. Esperamos que sea similar probablemente a Chile. Esto nos está yendo razonablemente bien hasta el momento en el proceso. De hecho, estamos yendo más rápido que por ejemplo, Chile en términos similares. Yo preferiría no adelantar una cifra, pero sí quería mencionar que en este proceso de hacer más predecible y transparente la administración tributaria, hemos iniciado un proceso agresivo de transformación digital, lo que nos llevaría a, por ejemplo, en máximo un par de años, tener el 100% de la facturación del país de manera electrónica, y eso nos permitiría efectivamente pensar en modelos tributarios mucho más simples de los que tenemos hoy, reduciendo las posibilidades de arbitraje. Probablemente deberíamos orientarnos a una transformación de los regímenes como el RUS, que efectivamente permiten demasiados espacios para el arbitraje y erosionan también la renta de manera interna, ¿no? Este es un proceso que con certeza deberíamos iniciar su discusión tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas como con el Congreso de la República, porque obviamente esto requiere un cambio del marco legal. ¿Van a pedir facultades para eso? Bueno, eso le corresponde responder a la ministra acá presente. Se ha salvado, pero no está en el panel. Pero lo que además también quería mencionar, por ejemplo, en este proceso de transformación de la administración y de la institucionalidad tributaria, es que el próximo año, por ejemplo, vamos a hacer sede de la 5ª reunión anual de Marco Inclusivo. Es decir, todos estos conceptos que estamos discutiendo hoy, que ya en el mundo son una realidad, vamos a tener la oportunidad de discutirlo con profundidad en junio del próximo año, ¿no? Y creo que vamos a ser el primer país latinoamericano en desarrollar esta conferencia mundial, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que este es un proceso global y no solamente es un proceso interno del país, ¿no? Hay que entender que estamos entrando a un cambio sustantivo, no solamente en el caso de Perú, sino en realidad en el mundo. Y el mundo nos está presionando para hacer este cambio, ¿no? De hecho, como habrán visto, Perú es el número 114 en suscribir el convenio, con lo cual claramente estamos tarde, ¿no? Este año ya ha habido más de 40 países que han hecho intercambio de información. El próximo año van a ser más de 80 y Perú va a ser, digamos, un país que se va a incorporar a la tercera ola recién en el año 2019. Vamos a ser en ese momento probablemente 140 países, ¿no? Entonces, eso creo que es importante y efectivamente, como tú mencionas, sí, SUNAT va a tener herramientas potentes para identificar capitales no reportados, pero de nuevo yo preferiría que lo vean más que como una espada de Damocles o como un verduguillo en el cuello, como una oportunidad, porque resulta realmente una opción muy simple, económicamente es muy rentable, y yo diría de nuevo, creo que no hay ya segundas oportunidades en el tema, no porque no estemos dispuestos a darlas, simplemente porque en el mundo el proceso ya es irreversible. De acuerdo. Entonces, ya ni siquiera depende de lo que podamos hacer nosotros solamente, sino hay acuerdos internacionales, hay presión internacional, y entonces difícilmente vamos a tener unas segundas oportunidades en esos temas. Bien, entonces en conclusión lo que puedo resumir muy rápidamente es un poco lo que acaba de señalar Víctor, ¿no? La transparencia fiscal, tributaria y bancaria es una tendencia global a la que el Perú se está sumando un poco tardíamente, pero se está sumando.
y entonces el intercambio de información bancaria, tributaria o financiera se inicia el año 2019, 2020, y entonces vamos a tener información de peruanos que tengan sus cuentas en otros países si es que no las han declarado, y por lo tanto el impuesto, por lo que se ha explicado, puede llegar a ser 10 veces mayor si es que no se ha repatriado o declarado esos recursos ahora aprovechando la amnistía. Entonces la conclusión es esta, ¿no? Conviene efectivamente declarar o traer los recursos al Perú cuanto antes. Bien, muchísimas gracias a César Liendo, a Grace Pérez Navarro y a Víctor Shigiyama por su participación. Yo en realidad quiero agradecerles a los organizadores del evento, a los periodistas y a los participantes del panel. Y bueno, quiero anunciar algo que en realidad ya Víctor me quitó la primicia, pero igual lo voy a anunciar. Lima va a ser sede en junio del 2018 de la 5ª reunión de países que conforman el marco inclusivo BEPS. ¿Eso qué significa? Digamos, son más de 100 países donde vamos a hablar de los principales temas que se tratan en este tema de medidas, ¿no es cierto?, para evitar la elusión. Son medidas básicamente basadas en todo lo que es documentación para precio de transferencia, regímenes perniciosos, esto quiere decir regímenes especiales que en realidad generan estas erosiones y elusiones entre los regímenes normales, y temas de convenios de doble imposición. En realidad lo que vamos a tener es delegados de más de 100 países, o sea, es un evento realmente importante, y esto pues, lo único que hace pues, es reafirmar el compromiso del Perú, ¿no es cierto?, en su acceso a la OCDE, y además contra a favor de la transparencia fiscal internacional. También vamos a contar en el evento con la presencia de organismos multilaterales. Cabe destacar que este evento es la primera vez que se realiza en América Latina. La primera fue en Japón y las demás han sido todas en Europa. Entonces, obviamente, otra vez digo, redobla el compromiso peruano, ¿no es cierto?, para adoptar estándares fiscales de nivel internacional. Esto nos va a permitir pues, seguir avanzando en la lucha contra la transparencia, en la lucha a favor de la transparencia, contra la elusión y la evasión fiscal. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.